Buenos días. La verdad es que la tecnología está avanzando últimamente con bastante rapidez, a pasos de gigante, francamente. Y ya no hay foro donde no se discuta algo relacionado con lo que es la inteligencia artificial y su incorporación en eso que empezamos a llamar Industria 4.0. El caso es que esta nueva realidad nos va a plantear muchas cuestiones cara al futuro. Hay implicaciones éticas, morales, profesionales, sociales, el riesgo de mayor control sobre la individualidad, la exclusión social, la pobreza, los recursos, la productividad, pero es especialmente quizás preocupante la relación que solemos mantener con líneas como ChatGPT, donde no solamente lo consultamos desde el punto de vista profesional, sino que empezamos a consultarlo desde el punto de vista humano e incluso, en algunos casos, psicológico. Eso me trae a la memoria una película que seguro que todos ustedes conocen de Spike Jonze, que se llama Her, que les aconsejo que vean, una película del año 2013, donde actúa Joaquin Phoenix, y donde presentaba una situación un poco distópica, donde el personaje principal, Theodore, un señor que se estaba separando, se estaba divorciando, contrata una inteligencia artificial con voz femenina, Samantha, y acaba enamorándose de ella. No les contaré el final, porque les aconsejo sinceramente que con una visión muy de futuro esa película tiene hoy en día más valor que nunca. No se trata ni mucho menos de ser tremendista, sino simplemente de prepararse cara a este futuro que se nos viene encima. ¿Es una revolución tecnológica? ¿Podría ser una revolución tecnológica más? Sí, hemos sufrido muchas o hemos vivido muchas, por así decirlo. Pero esta tiene una peculiaridad que la hace muy distinta a todas las que hemos tenido con anterioridad en la historia de nosotros, en nuestra historia de la humanidad. Y es que va a ser particularmente veloz, particularmente rápida. ¿Nuestra respuesta cuál puede ser? Pues precisamente tomar las riendas del intelecto. Y para ello hay que reformular nuestras relaciones sociales. Como parte de ello, en consecuencia es esencial controlar nuestro entorno. Somos, en cuanto a cultura, tenemos una relación especial con nuestro entorno, con el espacio que nos rodea. Es el punto de nuestras referencias culturales. Casi todos los que somos de Granada, cuando cogemos la A92 después de un tiempo sin haber estado en la ciudad, y la recorremos en dirección a Granada, pasamos por la Cuesta del Infierno en Loja y de repente ves recortado en el perfil Sierra Nevada y saliente entre todo el Veleta Nevado. En ese momento te sientes que has llegado a casa. Eso es paisaje cultural. Bien, pues en el caso de los que vivimos en Granada y en el cinturón, nuestro entorno natural es el entorno urbano. Ya mencioné la vez anterior que nos habíamos reunido aquí con Mauricio, Félix y Ángel, esa despersonalización que están sufriendo las calles de Granada. El caso de la calle Zacatín es espectacular. No hay más que recordar los que somos de toda la vida, pues Ochoa, Dauro, Pronovia, Ariza, Ópera, Oriol. No queda nada. Se ha perdido por completo. Es una calle destinada al turismo. Y el caso es que es una calle que nos identifica mucho como granadinas y como granadinos. Recuerden aquella famosa frase, eres más feo que el revés del Zacatín. En este contexto, ¿estamos dispuestos a ser los pobladores de una nueva Granada? Quizá ha llegado el momento de dar de esta ciudad la sensación de ser una ciudad vivible, amable, ¿por qué no sensual, a pesar de nuestra sintomática e histórica mala folla, que hay que reconocerla como un valor cultural más? Necesitamos conocerla, recorrer sus calles como cuando éramos pequeños, cuando había follones en la calle, cuando jugabas en la calle, cuando tenías tiendas, cuando había una forma distinta de entender la ciudadanía. Y es que para recuperar eso necesitamos espacios donde proyectarnos como seres humanos, espacios de sombra con árboles frondosos, espacios de cultura donde leer un libro o de partir con unos amigos, espacios para el recuerdo. En definitiva, tenemos que buscar espacios donde crear una memoria colectiva como granadinas y granadinos. En el año 2019 se elaboró un Eurobarómetro donde se especificaba en concreto en relación con el tema del patrimonio que el 71% de la ciudadanía europea consideraba que era un valor añadido muy importante vivir junto a un espacio o a una ciudad que tuviera donde el patrimonio cultural jugara un papel importante. Y no cabe ninguna duda que Granada, sin que se pueda decir otra cosa, es básicamente una ciudad patrimonial. Por si fuera poco, incluso la psicología está entrando en el ámbito de la valoración de lo que significa
vivir con el patrimonio cultural, puesto que interviene de alguna forma en la formación de nuestra identidad como persona, favorece la cohesión familiar, la comunicación positiva. El patrimonio mejora muchísimo los aspectos relacionados con el aprendizaje y con los intercambios culturales, algo que tanto necesitamos especialmente hoy en día. Un remanso que nos hable de paz en un momento demasiado crispado, quizás innecesariamente crispado, pienso yo. El patrimonio, según algunos estudios como los de Eloísa Pérez Santos de la Universidad Complutense de Madrid, llega incluso a afectar a nuestra salud. Por todo ello, entiendo que debemos de intentar colaborar en cuanto a sociedad civil para diseñar un nuevo modelo de ciudad en el que queremos vivir. En el año 2031 tenemos un futuro que está relativamente próximo, pero es un momento ideal para rediseñar una nueva ciudad, una ciudad, como decía, más avanzada, más verde, más cercana, más comunicativa. Esos ensayos se están haciendo actualmente en Melbourne, en París, en Estocolmo, en Barcelona. ¿Por qué Granada no? Es verdad que es un proyecto a futuro, que rompe incluso con los ritmos políticos de la legislatura. Por eso debemos elegir bien a nuestros representantes, a las personas que nos representan. Porque solamente aquellas personas que tengan, o aquellos equipos que tengan una visión de futuro, serán capaces de hacer funcionar y crear ese nuevo modelo de ciudad con un urbanismo más humano. Y creo que Granada, las granadinas y los granadinos, creo yo que nos lo merecemos. Nosotros, de alguna forma, aquí, compartiendo con ustedes nuestras experiencias, y por qué no también decirlo, nuestros sueños y quizás alguna ilusión que otra, vamos a volver a poner otro grano de arena en la construcción de esa Granada humanista, acogedora y visible. Por eso hemos elegido hoy hablar de arqueología, donde casualmente futuro y patrimonio se enlazan de una forma muy especial, yo diría casi que sugerente. Bueno, no quisiera dar entrada a nuestros invitados de hoy sin agradecer, evidentemente, una vez más a la Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta, en la figura sobre todo de Íñigo Entrala, que para mí es una persona que refleja perfectamente esa visión de futuro, esa visión comprensiva, integrada y europea de lo que debe ser la relación entre cultura, patrimonio y ciudadanía. Permítanme hacer mención a una persona que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, y yo sé que es de corazón que no puede, porque realmente es una situación un poco compleja, que es Carmen López. Carmen López, perdón, para mí supone un poco el alma de esta actividad. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa. Margarita Orfila Pons, catedrática de Arqueología de la Universidad de Granada. Jubilada, pero catedrática, porque eso yo creo que se lleva como estigma para el resto de la vida. Es la primera persona quizás en realizar un estudio en profundidad sobre los datos arqueológicos en el conjunto general de la ciudad de Iriberri. Una investigadora que ha colaborado directamente con algunos de los protagonistas de la historia que hoy vamos a venir aquí a contarles. Buenos días, Maite. Gracias. A mi izquierda, Macarena Bustamante Álvarez, también catedrática, esto es una maravilla, también catedrática de Arqueología de la Universidad de Granada, con una vastísima experiencia en múltiples yacimientos romanos excavados en España, en Portugal, en Italia, en Túnez, en Marruecos, por lo que tiene una visión amplísima y muy comprensiva de lo que es el mundo romano, que por cierto además ha dirigido las intervenciones arqueológicas que se han realizado en los últimos años en el Alfar de Cartuja, el Alfar de la ciudad romana de Cartuja, dentro del contexto de los espacios de la Universidad de Granada. Y finalmente, al extremo, a la derecha, a la extrema, el sentido posicional de la mesa, voto abrigo. ¿Sí? No quisiera yo que aquí quedara esto como... Ángel Rodríguez Aguilera, que es arqueólogo profesional, quizás de los pocos que, a menos de mi punto de vista, asume su trabajo por encima de su responsabilidad, dedica gran parte de su tiempo a investigación, lo cual no suele ser lamentablemente muy frecuente, y es uno de los autores más prolíficos en arqueología en Andalucía Oriental, al menos, y quien, por cierto, está haciendo su tesis doctoral actualmente sobre la ciudad romana de Iliberri, incluyendo los últimos y novedosos hallazgos de la ciudad. Buenos días, Ángel. Gracias, Andrés. A pesar de la entrada. A pesar. Bueno, en todo caso, nos quería dar las gracias por aceptar estar en esta mesa, que es un poco peculiar, rompe un poco los esquemas tradicionales de las conferencias y creemos, y la función que vamos buscando es que sea ante todo muy versátil
y ya veremos después intentar integrar un poco todas las personas que estamos aquí dentro sentadas. Bueno, Maite, tú has trabajado hace ya tiempo sobre la fase de la ciudad romana de Iriberri. ¿Cuál es el origen de la arqueología romana en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que desde la propia creación de la ciudad, pero primero la verdad es que quiero agradecer la invitación de estar aquí, esta ciudad que viví 27 años y que al jubilarme pues volví al sitio donde soy, que es de Menorca, como deben saber todos porque soy muy pesada en ese tema, y es un placer estar aquí, además aquí en la casa de no solo esta fundación, sino que acoge el Instituto Gómez Moreno, que me parece que son también parte muy importante y protagonistas de la reunión de hoy, ¿no? De esta charla que vamos a hacer. Yo había escrito un poco, porque claro, después de 8 años de no estar aquí, pues las memorias ya con las edades van perdiéndose. Te acuerdas de cosas más antiguas, otras no, pero ya está. Y sí que nomás pensar, al venir aquí pensé, bueno, hay una frase mallorquina, no menorquina, no confundamos, que traducida al castellano dice que las barbas mienten, es decir, cuando hablamos, y que los papeles cantan. Y yo creo que esa es un poco la realidad de lo que ha pasado en Granada. Ha habido mucha mentira, pero los papeles, en ese caso la arqueología es documento histórico, están hablando y están hablando muchísimo. Para empezar, ya desde el Renacimiento empiezan a recuperarse aquí datos, y los primeros, supongo que se habló el otro día en la charla que hubo anteriormente, las monedas. Tenemos un documento original, un documento oficial, porque una moneda no se acuña, sino hay una entidad detrás, y que además de época ibérica, que es tu época especialmente, Andrés, en la que identifica un grupo de gente, identifica un espacio, y tenemos unas monedas en ibérico, el durir, el turir, todos esos cambios de nombre de la ciudad que también tiene su gracia, ¿no? que te están diciendo que aquí hubo una entidad que tuvo una estructura que fue capaz de acuñar moneda para decir nosotros estamos aquí. Y yo creo que esto es muy importante, y a partir de ahí ya empieza a haber esas monedas. En el Renacimiento se empieza a remover parte de tierra y aparecen las inscripciones, otros documentos originales, escritos, y además también documentos oficiales, porque están digamos, aceptados por una estructura administrativa que dice aquí se puede colocar esto, aquí está. En esas inscripciones mismas, haciendo una lectura arqueológica, te está diciendo que hay unos señores que han ocupado unos cargos, que podrían ser como si fuera el sacerdote de lo que sea o la sacerdotisa, el alcalde, que no vamos a aquí dar los nombres, si el duombiro, si el no sé cuántos y tal, pero que ahí están. ¿Y qué te está diciendo? Que si estos señores ejercían, asumían estas responsabilidades políticas, administrativas, sociales, pues tenía que haber un edificio donde acogerlos. Y por tanto ya te está diciendo que esa ciudad no era una ciudad fantasma, sino una ciudad que existía, aún sin tener casi ningún elemento arqueológico. O sí, a lo mejor fueron saliendo, pero no los identificaban. ¿Cómo no? Yo creo que una de las mesas que se podía organizar aquí, yo me divertí mucho organizando unas exposiciones, hicimos un librito de las famosas falsificaciones que ha habido en esta historia de esta ciudad, pero bueno, si tenemos evidentemente que recurrir a Juan de Flores y Orduz, la realidad es que lo primero que empezó a identificar es que era verdad, es que se encontró con unas losas que era el foro, y él iba por buen camino. Pero aquí se juntaron un par de cosas, todo lo que significaba que venía de siempre, que si el cristianismo, si había una ciudad importante y todos los compinches, todo lo que había, junto con un momento en el que estamos hablando de 1754, si no voy equivocada, cuando empieza, y que justo pues es el momento en que desde Madrid se está dando dinero para que se intervenga no solo aquí, sino en otras ciudades. Evidentemente, por el boom de lo que había sido el inicio en 1748 de Pompeya. Todo el mundo quería tener un Pompeya. Pues aquí tuvimos una Pompeya inventada y divertida, en el que, bueno, salió en periódicos o en medios de comunicación de aquella época, en Italia, donde quiera, se había encontrado aquí de todo. La verdad es que, visto ahora, pasado,
en el que estamos viendo cómo la arqueología ha ido descubriendo la realidad de lo que era, pues ¿qué quieren que les diga? A lo mejor alguno de esos inventos de Flores serían divertidos, porque abecedarios, no recuerdo, pero si no había 20 inventados, aunque fueran 15 o 18, ¿a cuál más disparatado? Es decir, que tuvieron una inventiva que también hay que reconocerla, caray, ¿no? Pero esa realidad de que los papeles no mienten, la arqueología, evidentemente, los arqueólogos tenemos la misión o el objetivo de intentar crear documentos a través de lo que recuperamos, a través de cultura material, en unos archivos históricos que son los yacimientos arqueológicos, y Granada es un archivo histórico extraordinario, que nos dice que no solo es ciudades del mundo ibérico, sino que, bueno, pues de la Edad del Bronce ya existe, y si vamos a Cartuja, pues hay unos elementos aún mucho más antiguos de inicio, pero si vamos a Ciudad Romana, pues es que se han ido recuperando cada vez más. Evidentemente que las falsificaciones hicieron mucho daño, muchísimo, y llegó un momento en el que se negaba la realidad de lo que era. Incluso cuando se empezó a seguir trabajando, parecía que era mentira lo que estaba saliendo, que era verdad. Por eso a mí me sorprende que hoy en día, con todo lo que tenemos, Andrés, que hayas puesto en interrogantes Granada, ciudad romana. No pongas interrogantes, porque aún así estás ayudando a una tontería que no es, porque la realidad de lo que tenemos es extraordinaria, es impresionante. Y hacemos un poco más de diálogo, es que eso ha cambiado radicalmente en estos últimos 10 años. No 10 años, hace 40 años, pero quiero decir que la aportación de la arqueología ha sido sustancialmente tan importante que ese discurso que negaba el pasado de la ciudad romana, que yo creo que tenía unos intereses claros de todo tipo, ideológico, de cualquier, de que queramos mirarlo, ya no se sostiene. No se sostiene. Entonces yo creo que ya nadie en esta ciudad puede negar ese por eso, pasado. Andrés no tiene romano. que utilizar los interrogantes, sino que estamos hablando de la ciudad romana, y sobre todo estando aquí, doy un salto importante porque creo que es muy importante lo que significó en el siglo XIX padre e hijo Gómez Moreno, que salvaron una burrada de cosas. Y si no, la publicación que se hizo aquí en la casa de la recuperación de si yo siempre hago G y M por abecedario, que el padre es García y el hijo es Martínez, de Gómez Moreno, González, perdona, la G y la M para todo lo que significa de la recuperación de materiales. Pero si hacemos un repaso, qué suerte tuvimos que se instalara en la Cartuja el padre Sotomayor, don Manuel Sotomayor, al que tenemos que siempre que tener un recuerdo, y que yo siempre lo echo de menos porque tuve una relación familiar con él casi. Y suerte que llegó, que se encontró en la huerta lo que ahora estáis trabajando vosotros, y que yo luché mucho cuando estuve aquí para que se trabajase en los hornos de Cartuja, porque era lo único que se podía ver de época romana en ese momento, sabiendo todo lo que se había recuperado. Los Gómez Moreno, es que hay que hacerles un monumento porque recuperaron mucho, y vino el padre Sotomayor y no solo se metió en eso, sino se metió en el Carmen de la Muralla y empezó a recuperar más elementos, y el primer libro, síntesis un poco de la Granada romana, lo tenemos con el padre Sotomayor. Luego, evidentemente, lo que significó, y ya hablaremos más adelante, de el libro tan divertido del padre Sotomayor, que trabajó con, sí, documentos escritos en los archivos de papeles, con todo el juicio que le hicieron al pícaro y sí, al final simpático pobre Flores, ¿no? Luego vino Mercedes Roca, también que había trabajado mucho con el padre Sotomayor, y retomaron todo el trabajo junto con Auxilio Moreno en el Carmen de la Muralla. Y yo creo que estos pesos de toda esta gente la tenemos que tener aquí presente, porque estamos hablando desde los años 60 que vino el padre Sotomayor, y progresivamente hasta llegar a la actualidad, lo que significó el proyecto que hubo desde la Universidad de Arqueología Urbana, con la escuela taller, todo el trabajo que se hizo y lo que se recuperó en el momento ese de esa locura de boom urbanístico que tuvimos hasta el crack del 2008, y a partir de allí es que no solo es todo lo que hay debajo del Albaicín, todo lo que ha ido saliendo, que podemos empezar a hablar de Cruz de los Negros, podemos empezar a hablar de la zona de San José, podemos hablar, y llegar al CENET, se llama, ¿no?
Sí. Los que yo vine, una de las veces que he venido a Granada es que me quedé alucinada de lo que hay, pero esto saben más ellos que no yo, ¿no? Pero eso junto con una realidad que los que habían vivido en Granada, los Valeri Vegete, los Papiri, los mandamases, digamos, de la Granada en época romana, es que tenían un poder adquisitivo que tenía que salir de algún sitio. Si no, tú no llegas a Roma y no tienes una casa en el Quirinal, no tienes en Viterbo unas tierras y eres capaz de hacer un acueducto que lleva a tus tierras agua y a otros. Y perdona, es que llegar a Roma, llegar a ser cónsules en Roma, es que tú vienes de un sitio que te ha dado un poder económico. Acordaros que en época romana, para ser político, si no tenías dinero, apaga y vámonos, porque tenías que demostrarlo teóricamente para que no robases, o sea que ya había problemas en este sentido, ¿no? Pero es una realidad y esta gente vienen de aquí. Y hoy en día sabemos de dónde vienen y entendemos la procuratela de esta entidad fiduciaria en el que, bueno, es que todos los alrededores, lo que era la Granada romana, que era el Albaicín, ¿cuántas vilas romanas hay? Es decir, ¿cuánta producción de aceite hay? ¿Cuánta producción tenían los Mondragones de aceite? Y esto es una. Sí, yo ahora mismo no te lo puedo decir, pero el cálculo que hicimos en su momento, las prensas, los que conozcáis Mondragones, lo hayáis visto, y si no, pues lo que no, sería una buena ocasión para proponer hacer alguna visita. La capacidad productiva que tiene el Torcularium, que es el molino de aceite, es espectacular, es decir, supera cualquier previsión para una villa o un espacio suburbano. O sea, es negocio. Efectivamente, es un negocio y además el negocio más rentable. Claro. Desde luego. Bueno, Mácara, tú como catedrática de universidad, en activo en tu caso, sigues una línea de investigación muy estrechamente relacionada con la Iriberri romana. ¿Cómo ves esa interacción entre la universidad, la investigación, la gestión del patrimonio en líneas generales? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, igual que mi compañera, la profesora Orfila, me gustaría dar el agradecimiento no solo a los compañeros y compañeras que estáis hoy aquí, sino también a la Fundación y al propio Andrés por haber tenido a bien traerme a una reunión o a una mesa redonda en la que, debo reconocer, me encuentro muy pequeña, por una sencilla razón. Me están viendo muy abrigada porque yo soy de Cádiz. Y llevo escasamente 10 años en Granada y todavía no me he terminado de aclimatar a estos cambios de temperatura. Y otros sudando. Y otros sudando. Claramente es la dualidad entre Andalucía oriental y Andalucía occidental. Y en este caso, cuando yo llegué hace 10 años, por una vicisitud concreta, en la que conseguí una plaza que salió a raíz de la jubilación de la profesora Orfila. No, antes. Un poquito antes. Antes yo estaba aún. Antes, coincidimos poco tiempo. Yo llegué a una ciudad en la que la conocía desde el punto de vista bibliográfico, puesto que ya ha hecho la profesora Orfila un recorrido de los compañeros que me han precedido en el tiempo, habían dado buena prueba de que realmente la Granada romana existía. Sin embargo, desde mi punto de vista, no era tangible en la ciudad. Es decir, uno andaba por la ciudad de Granada, en el que el skyline claramente nos dirige hacia la Alhambra y hacia su pasado hispano-musulmán, y sin embargo me faltaba esa romanidad, ¿no? Una romanidad que pronto percibí, puesto que creo que también, y es digno de decir, la línea de trabajo yo la desarrollo con una compañera, con Elena Sánchez, que también con la que me ha inculcado ese amor a la Granada romana y con la cual he podido desarrollar toda la investigación que he desarrollado sobre Granada romana. Y nos planteábamos una duda existencial, que era cómo socializar la Granada romana, y yo creo que ahí es donde ha estado el papel de la Universidad de Granada en ese sentido. Es decir, existía un sustrato de investigación muy interesante, muy rico, aportado ya por los compañeros de Historia Antigua, por los compañeros que nos habrían precedido en el tiempo, pero no teníamos ese eslabón con el que llegar a la sociedad granadina. Y yo creo que, en cierto modo, ese ha sido el impulso que la universidad le ha dado a la arqueología en estos últimos años: intentar llegar a la sociedad granadina desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo desde publicaciones de carácter divulgativo, como algunas que tienen ahí en el stand que han puesto aquí al lado. Obviamente esto no es para vender ningún libro, porque los libros prácticamente se regalan, un cuento para público infantil, y también impulsar o continuar un impulso que ya la profesora Orfila había dado, que era los hornos de Cartuja, y sobre todo ponerlo
al público, ¿no? Visitarlo, y en este caso también me gustaría dar el agradecimiento a la profesora Aranda, que apostó porque la universidad abriera esos hornos que tienen bajo su titularidad o por su custodia transitoria, y que fueran el único lugar que hasta el momento se podía visitar de la Granada romana, algo que día a día nos permitía tomar el pulso de la necesidad que la sociedad granadina tenía de conocer su pasado romano, y debo reconocer que era mucho, es decir, la gente demandaba y quería romanidad, quizás porque no es que hubiera un hastío por la etapa hispano-musulmana, pero es verdad que ya era muy consabida por la población. Entonces, ese creo que ha sido uno de los factores que la universidad ha tenido en el papel del reconocimiento de esa Granada romana, y que no pongamos ya entre comillas la Granada romana, la socialización. Y el segundo es la formación. Y esto también debo de reconocer que es un camino que ya empezó a andar la profesora Orfila, puesto que los yacimientos activos en Granada romana, en este caso el Alfar de Cartuja, es a día de hoy el semillero más importante de arqueólogos y arqueólogas futuras, porque aproximadamente al año pasan unos 100 alumnos y alumnas que vuelven a sus casas y hablan de esa Granada romana. Y la tercera faceta que tiene la universidad a día de hoy creo que es un maridaje equitativo con la arqueología urbana, y creo que eso también la profesora Orfila lo inició en su tiempo, y quizás ahora lo hemos cristalizado con el desarrollo de algunas tesis doctorales, de investigaciones tipo trabajo fin de máster. Bueno, tenemos aquí en la sala algunos alumnos y alumnas que han desarrollado sus trabajos de fin de máster específicos sobre Granada romana, y el hecho de que gracias a las intervenciones de Mondragones, que no voy a pisarla porque creo que no me encuentro con ningún tipo de autoridad para hablar delante de Ángel Rodríguez, hemos conseguido que Granada esté prácticamente en todos los foros de investigación que hoy en día en los que se debate de arqueología clásica. Pongo un ejemplo: hace escasamente una semana se ha publicado un libro monográfico sobre el uso del agua en época antigua, coordinado por la profesora Rodríguez y por el profesor Acero de la Universidad de Sevilla, y Granada tiene un espacio concreto con el complejo termal de Mondragones, ¿no? Por lo tanto, creo que esas son las tres patas que la universidad ha contribuido. En primer lugar, socialización, y llegar a algunos públicos que hasta el momento pues no se habían acercado, y creo que el más interesante es el público infantil, y también creo que con la Facultad de Didáctica de Ciencias de la Educación hemos hecho un buen matrimonio en ese sentido. En segundo lugar, formación de alumnos y alumnas, tanto en grado como en posgrado y también en estudios de posgrado. Y en tercer lugar, ese buen matrimonio que hemos empezado a tener con la arqueología urbana, y que nos permite tener a Granada en los foros de debate más importantes que se están dando hoy en día de la arqueología clásica. Muchas gracias. Ángel, tú eres quizás como arqueólogo una de las personas que más ha trabajado en la ciudad de Granada en los últimos 10 años al menos. Por si viejo, no más. por viejo ya. No, bueno, tampoco vamos a ir. Llevo toda la vida. La motivación puede ser varias. ¿Por qué nos explicas un poco, en primer lugar, cuáles han sido los hallazgos últimos de la ciudad romana, y en segundo lugar, qué relación hay entre la arqueología profesional, o cómo la arqueología profesional está de alguna forma enfocando esta relación con la sociedad, con la publicación, etcétera? Bueno, casi que empiezo por la segunda parte, porque para mí es muy importante llamar la atención también a los arqueólogos profesionales y reclamar, como yo siempre hago, que la arqueología, toda la arqueología, la que se hace desde el ámbito académico como la que se hace desde el ámbito profesional, es ciencia. Nosotros también investigamos. Si vosotros tenéis a veces dificultades de financiación en vuestros proyectos, pues imaginaros nosotros, o sea, no tenemos ningún recurso. Entonces, nunca hay que olvidar que el arqueólogo siempre es arqueólogo. Trabaje en la universidad o trabaje en una empresa, pero siempre es arqueólogo, nunca debe de olvidarlo. Y eso quizás es importante que a los chicos, lo que vosotros formáis, se lo recordéis constantemente, que nunca olviden que su fin no es vaciar solares, sino hacer ciencia, investigar, aportar conocimiento. Bueno, y a partir de ahí es verdad que nuestra relación ha sido un poco, bueno,
difícil a veces entre el mundo académico y el mundo profesional, pero todo eso se ha solventado con el paso de los años. No sé si es que, bueno, todos nos hemos haciendo más maduros y hemos entendido cuál era nuestra profesión, pero al día de hoy, como decía Macarena, la colaboración es muy importante y muy fructífera, y debe ser así, debe ser así. Claro, esa colaboración es lo que ha permitido que las excavaciones que hemos hecho los arqueólogos, que la mayor parte la hacen arqueólogos profesionales desde hace muchísimo tiempo, en vez de caer en el olvido, empiecen a dar resultados y aportar conocimiento científico. En el caso concreto de la Granada romana, que como decía al principio con Maite, era discutida en el año 2000, el año 2001, recordamos toda una publicación que era de Granada, ciudad islámica, ¿no? 125 páginas, 75 a intentar desmentir la Granada romana. Efectivamente. Bueno, pues en estos 25 años todo eso ha cambiado. Entonces, ¿qué ha aportado la arqueología y que muchos de los que estáis aquí con nosotros conocéis, a lo mejor otros no? Pues bueno, desde el complejo arqueológico de los Mondragones, que como nos gusta a nosotros llamarlo, que cuando nosotros empezamos a excavarlo hace 13 años ahora, pensamos que era una villa suburbana más, de todas esas que rodeaban la ciudad romana, hemos llegado a la conclusión, con esa colaboración estrecha con el mundo académico, que realmente Mondragones, ya no podemos hablar de Mondragones como una villa, sino como un fenómeno que empezó siendo una villa y que fue superado. Hablamos de un espacio suburbial, de un espacio suburbano, donde hay otra serie de características. Bueno, Mondragones quizás es lo más conocido, pero en el Albaicín, en los últimos años, ha aparecido algo que faltaba para esa ciudad. Tenemos la epigrafía, tenemos las monedas, pero vestigios de edificios de carácter público, que era uno de los argumentos y de los puntos débiles de nuestro patrimonio, no habían aparecido. Ahora sí tenemos evidencias de edificios de carácter público, ¿no? Como el famoso, lo que llamamos Cristo Pórtico, de la calle Gumiel, en el Albaicín, que no deja de ser una infraestructura para sustentar un edificio de carácter público que había en la parte alta. Edificio que ya hemos empezado a vislumbrar en las últimas campañas, ¿no? ¿Qué es lo que había encima del Cristo Pórtico? Elementos propios de la trama urbana, viales, ¿no? Lo que podría ser un cardo, lo que podría ser un decumano, elementos casi decorativos en ese mismo urbanismo, como algún ninfeo, que también ha aparecido en la calle María la Miel. Solo por hablar del ámbito de lo que sería la ciudad, y en la parte extramuros, ya Mondragones no está solo. Quiero decir, y aparte de la calle Primavera, que todos conocemos, sino que las obras del metro también supusieron una magnífica oportunidad para conocer gran parte de ese pasado. Otro tema es si lo hemos cuidado bien o no todo ese patrimonio y si hemos hecho lo posible para que llegue y lo podamos disfrutar todos, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Bueno, a partir de ahora vamos a cambiar un poco el ritmo. Déjame decir una cosa. En relación a... Volveré al padre Sotomayor, porque me parece muy importante. Me parece muy importante, sobre todo, el hecho del trabajo que él hizo en los archivos para, evidentemente, ya en el juicio que se hizo en el siglo XVIII contra Juan de Flores y todos sus compinches. Yo creo que él era el bendito que estaba allí y el resto que pensaba. Pero sí es muy importante tener en cuenta la labor que hizo en los primeros momentos, todo lo que descubrió de todas las losas que había y todos los planos que él hizo, que el padre Sotomayor tuvo la suerte porque siempre evidentemente era localizar el foro es la plaza principal en donde están todos los edificios públicos y que de alguna manera estructura lo que es la ciudad romana. Ojo, las ciudades romanas, el porcentaje más elevado no son eso que vemos en todos los dibujetes cuadraditos y tal, son ciudades que ya existen y que sigue viviendo la vida, y la vida se come la anterior, es decir, ¿quién no se ha comido en su casa una cocina, un cuarto de baño, porque ha avanzado y hemos cambiado la estructura de la casa? Eso es lo que ha pasado en el Albaicín, por eso hay cosas que no se ven y solo puedes verlas si están fosilizadas. En ese caso, creo que es muy importante el hecho de que se compraron por un particular los documentos originales, una parte, otros ya estaban aquí, de Juan de Flores, y que hubo allí unos planos que lo que había que hacer era identificar si había quedado fosilizado en la zona del Albaicín, esa zona donde Flores sí identificó y dibujó y puso unos alzados y tal. Yo no puedo dejar de acordarme, estando aquí, de un domingo por la mañana, subir
cual si hiciéramos una pillería, el padre Sotomayor y yo, al Albaicín, con todos los planos, fotocopias de esos planos, con unos aparatos que disparaban y daban una luz y nos daban las distancias con cinta métrica, y él es que disfrutó como un niño, y yo también con él, evidentemente, pero sí que vimos donde había una calle, la calle del Tesoro, que está dentro de las casas hoy en día, y se pudo ver perfectamente que en la zona del Carmen de los Rodríguez Acosta, de la parte de arriba del Albaicín, lo que era el espacio del foro, y la parte que faltaba, evidentemente, siendo como es una colina, solo podía estructurarse, intentar encajar dentro de una colina espacios públicos, haciendo estos criptopórticos que no son al final más que una especie de bóvedas elevadas que digamos, en vez de rellenar el suelo, lo que haces es un hueco y tienes arriba una plataforma para colocarte, que es lo que de alguna manera está apareciendo. Esa labor yo creo que fue muy importante, también la tenemos que reivindicar en cuanto a ese hecho que ya en alguna exposición ya se pudo presentar. Yo no recuerdo qué año fue la exposición que en el museo hicimos Granada en época romana, vosotros os debéis acordar más que estabais más. 2008, ¿no? No, en el 8 a lo mejor, 8, 5, sí, más o menos era. Y el éxito que tuvo, es decir, la cantidad de gente que fue, que se estructuró, en donde veías, primero, los elementos de esculturas que eran de época romana y que ahí se habían recuperado y que estaban, y además, que son las inscripciones, los espacios públicos, los espacios privados, y hasta llegar, en ese caso, no era Mondragones, pero era la calle Primavera, con unos mosaicos que sí se extrajeron de la calle Primavera, que ya representaba lo que ya se estaba conociendo de la riqueza de las explotaciones agrarias de lo que ha sido siempre la base económica de Granada, que es la Vega de Granada. Ahora, desgraciadamente, son casas y olivos. Yo, el otro día, las veces que he hecho yo el tránsito en avión, y cuando llegué era todo tabaco, ¿no? y ahora son todo olivos, ¿no? y los chopos que hubo en medio, y cómo se está cambiando, y por cierto se están perdiendo los secaderos de tabaco, que me da mucha pena, ya que estamos. Pero recuerda que en esa época, ¿te acuerdas cuando aparecieron los elementos del foro reutilizados sí, en aquella casa? En aquella casa que tú trabajas con la inscripción del patrono. Efectivamente, aparecieron dos nuevos epígrafes que se llevaron a la exposición. Es decir, que ese fue también quizá uno de los puntos de inflexión en el que ya empezábamos a tener elementos arquitectónicos de peso. De peso, pero lo de ahora es espectacular, señores. Es que si no sé si se puede visitar, pero si un día se puede visitar, yo lo he visto, justo acababa de empezar, yo vi una visita, y meterte por esos túneles, que además ha aparecido una cabeza de una escultura, ¿no? Romana. Sí, sí. Bueno, se puede visitar, como es una casa particular, pero el propietario... Si os parece, vamos un poquito por orden, porque si no se nos puede escapar esto un poco de las manos. A ver, la idea es que a partir de ahora me voy a permitir tutearos, porque tampoco tenemos tanta diferencia de edad precisamente, en todo caso soy mayor que muchos de vosotros. A partir de ahora la idea es que intervengáis. Es decir, tenéis espacio y tiempo, el permiso, por así decirlo, para que cortéis cualquier conversación e intervengáis, preguntéis, calculéis, hagáis lo que queráis, ¿vale? Yo estaré un poco más atento a vosotros a partir de ahora, por si veo que alguien, de una forma aunque sea tímida, quiere intervenir, le daré paso e interrumpiré a la mesa para que podáis vosotros intervenir correspondientemente, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Bueno, no obstante, sigue habiendo preguntas para evitar estos vacíos de contenido un poco incómodos, vacíos de ascensor. Macarena, ¿por qué no nos explica un poco cómo podría ser la ciudad romana de Iliberri a partir de los datos que tenemos actualmente? Bueno, esto quizás voy a empezar yo, pero la persona que ahora mismo creo que debería de hablar es Ángel, puesto que su tesis doctoral va sobre la temática, y Ángel me consta, porque lo he visto, y yo soy su directora, aunque creo que en este caso aprendo yo más de él que él de mí, al menos en este caso, de lo que corresponde a Granada, hay ya un plano de la Granada en época romana que espero que de aquí a verano la pueda leer, aunque no quiero presionarlo públicamente. Ya me has presionado. Ya lo he presionado. Ya lo has hecho. Más público imposible. Ya más en público. Bueno, pues la topografía de Granada en época romana, ya la profesora Orfila ha dado alguna pincelada. En cierto modo,
se parecería mucho a la Granada que tenemos en la actualidad. Cuando uno levanta la cabeza, a mí me gusta hablar del skyline, ¿no?, de Granada, en lo que cuando uno levanta lo que ve, pues la Alhambra, en época romana, obviamente lo que uno levantaría, cuando levantara la cabeza, lo que vería, sin lugar a dudas, serían esos espacios públicos, ¿no? Espacios públicos que lo que ahora mismo podemos tener tangible es el criptopórtico, pero además, y no sé si puedo decir algunos datos de la excavación última. Por supuesto. Ese criptopórtico tiene una continuidad, parece ser, a un espacio abierto, un espacio que estaría enlosado y un espacio que en eje corresponde con las planimetrías que anteriormente la profesora Orfila ha dicho en relación al foro. Es decir, tenemos lo que pensamos que puede ser la cristalización del foro e incluso una escalera monumental de acceso a la parte de arriba de uno de los criptopórticos. Dicho esto, lo que tendríamos en época romana sería un espacio de representación que podemos llamar ciudad, aunque en época romana la ciudad no solo corresponde al núcleo urbano, sino también corresponde a ese entorno, y la Vega, como también se ha comentado aquí, adquiría un papel muy relevante, sobre todo en la formación económica de la ciudad y también de la formación económica de Roma, puesto que podremos hablar también, en época romana se inventó una especie de ministerio asociado a la explotación agrícola con la familia de los Begetti, que me imagino que ya el otro día se comentaría con los compañeros de Historia Antigua, terminó siendo un verdadero foco de extracción de dinero para Roma. Dicho esto, lo que pensamos que en época romana fue Granada, fue una ciudad teatralizada, es decir, uno llegaba y veía una especie de escenario público en lo que anteriormente había sido la Granada de época ibérica, la ibérica, y que, como bien se ha comentado, no era una ciudad ex novo, es decir, no salía de la nada, es una ciudad que se tenía que adaptar a su topografía, a sus edificios, a sus espacios públicos, a sus murallas, a su cinturón, es decir, todo eso genera que la ciudad que conocemos y que intuimos de época romana fuera pues un núcleo central urbanizado con edificios públicos, religiosos y obviamente de administración en la parte del Albaicín, y con un espacio poblacional de explotación y, como no, también de áreas funerarias en su entorno más adyacente. Y todo eso pues generaría esa idea conceptual de Granada en época romana. No estamos ante una Granada vitruviana, con esos ejes totalmente cortados, no estamos ante la ciudad de Mileto, pero sí tuvo que tener un urbanismo con un sabor muy marcado por esa historia previa, urbana también, que fue el mundo ibérico. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener presente. Una ciudad no al estilo de la actualidad, en el que todo está concentrado, una ciudad que tú entendías en la zona más elevada de esos espacios públicos, y la vida, tanto económica y como del conjunto de la población en su entorno adyacente. Ángel, quizás tú quieras... Sí, bueno, realmente es el concepto que incluso antes lo hemos comentado de los espacios suburbiales, los suburbios. Quizás es algo que hace años no lo identificamos con tanta claridad, hablamos de eso de villas suburbanas, espacios de enterramiento, pero ese concepto de que eso era también ciudad, ¿no? ¿Y cuáles eran los límites de la ciudad? Pues tenemos que hacer una propuesta también territorial, ¿no? O sea, incluso deberíamos de empezar a plantear cuál era el territorio de esa ciudad, los límites del territorio, y luego a partir de ahí ver cuál era la propia núcleo urbano, que está muy claro porque tenemos las murallas, no todos los flancos de la ciudad amuralladas están claros, el límite por la zona meridional presenta todavía ciertas dudas, y definida ese casco amurallado, ese ámbito suburbano, en el que identificamos ya varios núcleos suburbiales, ¿no? Claro, ha cambiado radicalmente la concepción de esa ciudad romana y cómo entenderla. Es una ciudad expandida, fuera de sus murallas, y la presencia de los cursos de agua tan importantes son los que nos van a ir marcando esos límites, ¿no? El Beiro, que es un río inexistente hoy, ¿no? Para nosotros una cosa que sabemos que estaba por allí, que va embovedado, pero el Beiro, ya no solo por los Mondragones, sino por otra intervención arqueológica, la propia de los alfares, se nos presentó como un eje importante para entender la historia de la ciudad y probablemente uno de los límites de esa ciudad. Pero evidentemente no me dará tiempo de terminar esa tesis para el verano, ¿eh? Por mucho que me diga, ya lo digo porque además tenemos que trabajar, la arqueología es muy sacrificada.
Pero lo intentaremos. Bueno, y creo que ha sacado también un tema interesante, que es el de los alfares, que también me siento un poco pequeña hablando de ellos con la profesora Orfila aquí delante, pero es a día de hoy uno de los complejos alfareros más extensos de la península ibérica. Que no solo producía cerámica para su consumo local, sino que cada vez más estamos viendo que esa producción rojiza, llamada terra sigillata, irradia más allá de los límites de la propia ciudad. Es decir, siempre pensamos en producción agrícola asociada a La Vega, pero tenemos que pensar en un barrio alfarero que estaría diseminado por toda lo que la profesora Orfila denominó la tercera colina, la colina de donde hoy se encuentra el campus de Cartuja, y que claramente se articula como, creo, que el complejo alfarero más extenso hasta la actualidad conocido en la península ibérica. Es que ya se vio cuando se hicieron todas las obras de transformación y reforma de los viales para acceder al campus de Cartuja, todas las balsas que iban apareciendo para mezclar la arcilla y conseguir la materia prima, y cada vez ya lo vimos. Yo me jubilé en el 17 y estamos hablando de antes, de todos los elementos que estaban ocupando esa colina, que además era bonito ver cómo pues, iban avanzando y en el fondo acababas llevando a Fajalauza. Es decir, de qué manera es una colina que enlaza toda la historia de Granada, porque la parte de arriba es donde está Fajalauza, es decir, que siempre ha sido una zona con las tierras buenas del Beiro y el Beiro que ayuda. Y hablando de la ciudad también, Ángel, yo creo que tampoco nos tenemos que olvidar de algo. Los romanos eran prácticos y siendo prácticos, es decir, si ya existía una cosa, ¿para qué vas a tirarla abajo si ya la tienes? Claro. Y lo que haces es adaptarte. Por eso yo siempre insisto mucho en eso, en el que la ciudad romana significa lo que es desde el punto de vista administrativo, la categoría que le dan desde Roma a la ciudad, para que funcione la gente que vive en un espacio. Sí son de ortogonales, especialmente las nuevas, pero hay muchas más ciudades no nuevas en cuanto a planificación urbanística que las que ya existían, que ya estaban en un buen sitio, ¿para qué cambiarlas? Y ya tenía muralla, la muralla, yo me imagino llegar a Granada en época ibérica, ese tramo de muralla que está aún allí enterrado en la zona de la mezquita, ¿qué debía ser, no? Con ese color seguramente rojo, que bueno, en ibérico o rojo o blanco para que se vieran desde lejos, que ya era decir, ojo, que aquí estamos, que a veces no era para defender, era siempre para decir que aquí estoy y tengo poder para hacer eso. Y en Roma lo mismo, es decir, la monumentalización para que cuando acerques a un sitio tú sepas que a donde llegas no es un sitio cualquiera, que somos capaces de generar eso. Y el capaz de generar eso, generar estos digamos, túneles subterráneos, que en el mundo arqueológico lo llamamos criptopórticos, que es una sobreelevación, que luego muchas veces lo utilizaban de almacenes, de no sé cuántos, o de paseo, el criptopórtico que hay en la Vila de las Gavias, que ahí debía ser para pasear un gustazo cuando hacía frío, el efecto cueva, no tanto frío, y en verano con la fuente del fondo, esa que querían que fuera un batisterio, que no lo ha sido nunca, pues que el agua corría y refrescaba, y eso también, pues espero que no hiciera tanta calor como hace ahora en estos mundos que alguien quiere negar que no existe el cambio climático, pero bueno, como ahí tenemos tantos locos que mandan, pues ahí estamos. Pero la realidad es que esos espacios también en el Albaicín romano, qué gustazo debía ser, o con el frío, con el calor, meterte allí, porque ese efecto cueva pues ya lo generaban. Pero sobre todo hay que pensar esto, que eran muy prácticos, y en ese caso entender el Albaicín es un gustazo que estés haciendo esta tesis, porque lo entenderemos mejor, porque intentos se habían hecho ya en el libro pequeñito de Auxilio Moreno con... Sí, el del 89. El 89, sí. Ya intenta allí con Mercedes Roca también un trazado que tenías que desmontar un poco por el hecho de que la colina, es que es la colina. Pero mira, Maite, otra cosa que ha aportado la arqueología reciente es que, quizás esto sea poco conocido, ¿no? Pero han empezado a aparecer procesos de aterrazamiento muy potentes, claro, de época romana, con fábricas de gran entidad, que nos muestra esa capacidad que tiene, claro, la cultura romana. Efectivamente. Y aunque no existe, que estamos hablando, es verdad, no existe un trazado plenamente ortogonal, pero sí, hoy día, si hacemos un ejercicio, como cuando vemos una imagen, una figura, el fondo y la superficie, una vez que ubicamos todos los elementos, si hacemos ese ejercicio,
de repente vemos que el Albaicín, a lo estructurar. mejor esa trama que creemos que es esa trama urbana, sinuosa, de origen islámico, oye, que resulta que debajo, si hacemos ese ejercicio, nos aparece que en ciertos sectores hay una trama donde sí se puede desarrollar, donde aparecen las domus, ¿no? Sí, sí, el Callejón de los Negros, Álamo del Marqués. Con el Padre Sotomayor ya lo vimos, que evidentemente se intenta una estructuración. Claro, sí. Pero sin bulldozer, pues por mucha mano de obra que tengas, Pues la colina es la colina. De todas formas, hay que incluir un factor que creo que hasta el momento no lo hemos valorado bien, que es el tema de el enjambre sísmico en el que nos encontramos. También, claro. Y en este sentido, nosotros ya hemos hecho un primer acercamiento con los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid y hemos descubierto ya al menos algunos eventos sísmicos, terremotos, en el propio Albaicín. También lo hemos encontrado en la vía del Cortijo del Canal, es decir, tanto de época alto imperial, siglo I, II, y en el Cortijo del Canal en el siglo IV. Es decir, que estamos hablando de una ciudad que tenía que estar planificada no solo para su articulación en esta orografía compleja, sino también porque continuamente estaría sacudida por eventos sísmicos que debilitarían, como no, ese entramado, esas construcciones. Bueno, sí es cierto que la ciudad evidentemente no tiene esa articulación tan ortogonal como teóricamente debería ser según Vitruvio y tal, pero en ese contexto entiendo que el foro de la ciudad debió jugar un papel fundamental, ¿no? Sí, y tú has trabajado bastante sobre ese tema. Bueno, el que más sabía era el Padre Sotomayor. Yo lo acompañaba y lo ayudaba y tenía el honor de que quisiera que firmase con él los artículos. Y me divertí mucho y disfruté mucho y lo ayudé en todo lo que pude. Sí, evidentemente, con todas las ciudades romanas, en todas las ciudades necesitamos una plaza para encontrarnos y una plaza en la que articule la vida. Y toda la vida, pues la gente ha querido pensar en algo más allá, algo que te proteja, y que son los dioses de diferentes maneras, sean budistas hoy en día o sea creer en una inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Pero sí que es una realidad que hay una necesidad de tener una creencia y necesitas un espacio donde alguien te vaya diciendo algo, aunque sea un psicólogo que te lo diga también, pero quiero decir que esa manera de entender el mundo no ha cambiado y somos humanos. Y la vida se hacía en la calle. Es decir, hace 4 días que está la televisión y nos hemos encerrado. Es decir, yo ya tengo 68 años, mis padres antes de la televisión estaban mucho más en la calle que no después. Y esa vida comunitaria que aún existe en pueblos, esto era lo que había. Y era un lugar en donde, pues bueno, ¿cuántas veces no se cierra una negociación en un bar más que cuando estás en la mesa haciendo no sé qué? Esas relaciones que ayudan a la vida social, económica, administrativa, religiosa, de sentimientos, de lo que quieras. Y en ese espacio era mucho más cómodo el foro, porque además, bueno, además tenemos acciones energéticas que aparecen en las inscripciones, ¿no? Que están arreglando y poniéndonos las rejas y poniéndonos no sé cuántos y quién dio y qué manera se hizo, porque necesitabas el espacio público para encontrarte con la gente, tener unos pórticos para que el sol no te pegase tanto o menos, tener esquinas para hacer reuniones políticas y tener un espacio también, ya lo dice Vitruvio, poner las columnas un poco separadas, porque lo que todo el mundo asocia a mal dicho coliseos, que son los anfiteatros, pues las luchas se hacían también ahí en el foro, ¿no? Tenían mucha vida, y si se moría una persona importante, ¿dónde se ponía la pira? Allí también. Es decir, necesitamos un espacio para reunirnos, y cómo no, el esfuerzo grande en el Albaicín de adaptarse a la vida que se está metiendo, que es la vida romana, y unas maneras y modos de hacer, y necesitas un espacio en donde estructurarla, y si hay que hacer una gran obra de urbanismo para adaptarla, allí la tienes y se hace, ¿no? Y tenemos ese espacio que creo que es prioritario dentro del mundo romano, una plaza pública con la administración pública, la religiosa y la vida social, que era muy importante. ¿Por dónde se encontraría el foro? ¿Dónde está? Donde ya se publicó desde hace años, pues está debajo del Carmen de los Rodríguez Acosta. No nos dejaron nunca entrar, y tenía muy buena relación con la familia Rodríguez Acosta, con Miguel en especial, nunca al Padre Sotomayor y a mí nos dejaron entrar en el jardín, porque ahí está, quiero decir, pero bueno, hoy en día con los
con los... y haces una foto y ya... Sin embargo, creo recordar, Ángel, que tú estuviste excavando allí dentro. Sí. Bueno, en la parte de abajo... En la parte colindante, que es donde aparecen 2 epígrafes nuevos, inéditos. Pero, como tú dices, incluso podemos ver una imagen aérea ahora mismo del Carmen, eso no lo impide nadie, pero sí, lo que lo hemos conocido un poco, pero está aterrazado, sí. Y el foro realmente se corresponde con la última terraza donde vosotros lo colocáis, que es la última terraza donde hay un jardincillo. Pero piensa que el foro no necesariamente es todo anivelado. Sí, sin Gilia Barba, ¿cómo es el foro al lado de Antequera? Es decir, con desniveles, y la basílica está aquí, el otro está arriba, el otro está abajo. De hecho, el cristopórtico famoso del que estamos hablando, con esas escaleras monumentales que han aparecido, te están permitiendo llegar a una plataforma previa a la última donde vosotros colocáis... con un edificio monumental. Con un edificio monumental, claro. donde vosotros colocáis el foro, que yo estoy de acuerdo con ese emplazamiento. Bueno, pues va aterrazándose el Carmen y en un rellano, que es una huella, es la huella de las excavaciones, de acuerdo con vosotros, es la huella de las excavaciones de Juan de Flores, los dibujos, convertida en jardín hoy. Los dibujos con los que trabajamos y que Carlos Sánchez lo compró, que fue la gran alegría para el padre Sotomayor poder verlo, y ya ves ahí los desniveles y los ves allí, pero es que hay muchas plazas públicas que tienen desniveles, incluso en la actualidad, porque se adaptan encajando los espacios que necesitas y poniendo toda la ortogonalidad que pueden dentro de lo que les da la naturaleza, ¿no? La orografía. Bien, antes mencionabas, Ángel, el tema de la importancia del agua, sobre todo del agua natural en la ciudad, porque sí. Decía Pedro Antonio Alarcón que parece que nos avergonzamos de nuestras aguas en Granada porque nos dedicamos a tapar los ríos. Lo hicimos hace tiempo con el Darro y lo hicimos hace menos tiempo, pero tampoco hace poco, con el Beiro. Yo, los pocos datos que conozco de climatología, sé que el agua es más frecuente durante el siglo I después de Cristo. Hay un periodo de lluvia importante, ¿vale? Con lo cual entiendo que evidentemente el Beiro tendría un papel mucho más hidrogeológico fundamental para la propia ciudad de Granada. Tú has trabajado mucho sobre los Mondragones. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es ese conjunto que tenemos en ese espacio, por favor? Bueno, primero te diría que quizá el Beiro, aunque lloviera más, el Beiro realmente funciona geológicamente como una recogida de las aguas de la Alfaguara. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, traigo esta colación porque el debate del agua es muy importante, porque Mondragones, ¿cómo se suministra de agua? ¿Del Beiro o de otro sitio? Yo creo que del Beiro no, pero esa misma pregunta la podemos hacer para los alfares. ¿De dónde coge el agua los alfares? ¿Del Beiro? Lo veo muy difícil, por la posición de los alfares y la posición del Beiro, que va súper encajado en esa zona. Ya entraríamos en el debate de la acequia de Inadamar, el origen, pero eso sería otro tema. Me preguntas por los Mondragones. Casi todos, yo creo que muchos de los que estáis aquí conocéis Mondragones. Y si no conocéis Mondragones, os lo resumo rápidamente. Es un gran yacimiento arqueológico que aparece en la zona norte de la ciudad de Granada hace precisamente 13 años. Como decía al principio, lo interpretamos como una villa suburbana, pero ahí, fuera de las murallas, después de excavar durante este tiempo y una superficie de casi 15.000 metros cuadrados, sí encontramos una trama de tendencia ortogonal. Ahí sí encontramos un cardo perfectamente definido principal, cardos secundarios, unos decumanos y la formación de ínsulas. Y cada una de esas ínsulas ocupadas por edificios. Por tanto, ahí sí tenemos algo que podemos relacionar directamente con esa idea del mundo romano. Espacios singulares que tenemos en los Mondragones, aparte de un espacio productivo, que es el Torcularium, también tenemos un lagar, un Calcatorium, que también muy interesante del siglo I, pero sobre todo tenemos un espacio, tenemos el espacio económico, pero también tenemos el espacio del ocio, tenemos unas termas, y unas termas que por su entidad, que inicialmente habíamos pensado que podía ser un balneum asociado a una villa, pero por su entidad, la presencia de unas letrinas muy grandes, un anatatio, una serie de espacios anexos que implicaban otro tipo de funciones, unas taberna entendido como un espacio comercial, ¿no? Al final con Macarena lo hemos definido como unas termas públicas o semipúblicas para dar servicio a todo el área suburbial. Y finalmente vamos a encontrar otros elementos que son muy llamativos para la ciudad de Granada, ¿no? Que son espacios de culto, espacios religiosos, espacios representativos, que ya nos enlazarán con esa primitiva comunidad cristiana y libertana, que
que ahí, volviendo al principio, tú decías, la clave de las falsificaciones era esa búsqueda de esas pruebas materiales, de esa comunidad y del famoso concilio. Eso, en líneas generales, esos Mondragones. Y perdona, Ángel, que apuntarle, edificios de representación en época tardía. Es decir, no solo edificios religiosos, que creo que esa también es la clave de la nueva interpretación que estamos dando para época tardía. Efectivamente. Una de las cosas importantísimas para nosotros de Mondragones es que nos permite hacer una lectura de la historia de la ciudad de esos siglos oscuros, de los que apenas tenemos información. Ahora ya empezamos a tener más información en el Albaicín, ¿no? Antes teníamos muy poca, pero esos siglos que van desde el siglo V hasta la llegada de los musulmanes, hasta la llegada de los árabes, ¿qué pasa en la ciudad? Insisto, entendemos Mondragones como parte de la ciudad. Podemos empezar a trazar algunos datos y contar una historia que antes no se podía contar o era difícil de contar. Bueno, había una palabra pedida. Perdona, sí, tenías una pregunta. No hace falta que sea la pregunta ahora. No puedes preguntar ahora, sin ningún problema. Viene un poco al hilo de Mondragones y también por lo que decía la señora catedrática sobre la socialización, ¿no? Que yo tengo dos más que ellos, ¿no? Sí, bueno, esto impone. Para que todo quede. Que quede constancia de todo lo que decimos. Sí, gracias. Que decía eso, al hilo de esa socialización que decía también la doctora y el tema ahora en concreto de Mondragones. Sabemos que Mondragones, hace poquito lo hemos visto en los periódicos y tal, que se le destina para esa socialización y visualización y puesta en valor un dinero del plan, el afamado Plan Alhambra, pero resulta que según han dicho en el periódico, claro, que se destina muy poco a poner en valor esos yacimientos, sino que hay un gran edificio que se va a hacer y tal. Entonces yo echo de menos, como granadina y bueno, que haya esas ventanas arqueológicas en Granada. Hablamos de Albaicín, que se sabe perfectamente dónde está todo, pero no vemos nada. Y lo poquito que vemos no lo tapa la administración, o bien por vandalización de los propios ciudadanos, que rompemos, ¿no? Me refiero a esa excavación o esa ventana que hay al lado del parking, ¿no? Sí. Son tan poquitas ventanas que nos cuesta mucho acercarnos. Y claro, si no nos acercamos, no conocemos y no podemos pedirle a nuestros políticos, que como decía la catedrática también, que hay algunos muy locos, no hacen caso. Entonces, igual que hay visibilidad en el ayuntamiento de arquitectos o de técnicos, tal, a lo mejor serían buenas formas de aunarse a la ciencia de la universidad, los técnicos los que trabajáis, acercaros más, porque es que a esa, ¿no?, reivindicar más esa presencia y ese legado arqueológico que al final se nos pierde a los ciudadanos. Voy a coger la palabra como queréis. Sí, mire, yo he estado aquí 27 años, llegué en el año finales del 90, el 91 tomé posesión y ya había un proyecto estupendo que era poner en valor en una zona alejada del centro, como era en la calle Primavera, una vila romana que ya se había trabajado con unos mosaicos y tal. Yo tuve la paciencia de cada vez que había una nueva corporación municipal ir a explicar el proyecto, que ahí no sé qué, bueno, no sé cuántos proyectos vi, incluso hicimos, en aquella época nos hacía georradar, que vino un profesor de la Universidad de Barcelona y vimos que la extensión que tenía toda estructura. Y yo acabé viviendo no lejos de allí y era un sitio de pipís de perritos, y cuando había el circo yo solo pensaba, Dios, las meadas de los elefantes, porque ahí estaban, y me imagino que deben mear mucho, y perdonen la palabra, pero es así, pero ahí estaba ese proyecto. Luego se estuvo interviniendo en la zona de la mezquita, hubo un cambio en el proyecto arquitectónico entre la mezquita y el espacio cultural islámico, porque ahí hay no solo es una muralla de época ibérica, que tiene 30 y pico de metros de eso, 4 o 5 de alzada y 4 de anchura, sino que reutilizado en época romana, en época islámica, y con una entrada de agua, una canalización de agua de época romana espectacular sobre la muralla. Bueno, aquello se cubría solo
y la comunidad islámica hizo el cambio porque aquello habría una pantalla desde fuera, se podría ver la muralla, que pocas murallas ibéricas hay conservadas en toda una ciudad con esa envergadura que tienen. Y ahí se ha quedado. Y ahora, por lo que me explicaron, que hablábamos el otro día por streaming, que en los Mondragones, tú lo sabes más, que el porcentaje que se dedica a investigar, corto. Bueno, pero al menos se pondrá en valor, esperemos. Explícalo mejor tú. Bueno, ya entramos en una polémica, bueno, al menos para mí, es una polémica importante. Pilar, como tú has preguntado, claro, Mondragones, para los que no lo sepáis, sí es uno de esos pocos ejemplos en Granada que después de excavar con la polémica de la destrucción parcial del yacimiento, la conservación también de una parte importante, que la gente piensa que cuando se excavó en el año 2013 los Mondragones se destruyeron en su totalidad. Bueno, no, hay una parte que es el famoso Torcularium, vuelvo a mencionarlo, que se conservó in situ, los restos de la primera iglesia paleocristiana están conservados, bueno, y los mosaicos que evidentemente se extrajeron, y una parte que sí se destruyó. Pero desde el año 2016 hasta la actualidad se ha estado excavando en los terrenos que han sido de la Junta de Andalucía, gestionados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación. Y ahora se ha llegado al punto en el que se va a musealizar en torno a unos 2.500 metros cuadrados de yacimiento, financiado con el Plan Alhambra. ¿Cuál es el problema? O lo que denunciamos los arqueólogos y los que nos dedicamos a la investigación. Pues bueno, que el problema es el de siempre, ¿no? ¿Qué prima? ¿El contenido o el contenedor? O sea, ¿el yacimiento o el edificio que vamos a hacer? Y al final prima el edificio. Entonces, al final, mi queja es que de 1.700.000 euros, pues un 5% se destina a la conservación y restauración del yacimiento arqueológico. Ángel, tu queja es la queja de todos. Sí, bueno, sí. Bueno, yo lo digo en voz alta porque me siento implicado y además no quiero callarme, ¿no? O sea, quiero decirlo. Y he hecho en falta, pues también que en un proyecto sobre un yacimiento arqueológico, pues no hay una partida de arqueología. Entonces, bueno, entiendo que son las prisas, son que a veces los políticos no saben y tampoco les interesa saber sobre este tipo de cosas de arqueología, o al menos algunos, y luego pues que prima la arquitectura sobre el patrimonio. Ángel, pero también hay que incluir un dato, ¿no?, que creo que no se ha tratado, que son muchas las administraciones incluidas en el proceso. Y vosotros como ciudadanos habréis tenido algún problema en vuestra casa y cuando uno va al ayuntamiento, no depende de la Junta, vaya usted a delegación, ahora vaya a urbanismo, ahora vuelva, entonces genera pues el vuelva usted mañana de Pérez Galdós, es decir, que no hemos cambiado, seguimos con la misma problemática. Y yo no creo que haya desidia, es decir, interés se tiene, el problema es que no hay un acuerdo común y sobre todo que no hay todo el dinero que se necesitaría aportar para la conservación y sobre todo para acabar la excavación, porque cuando vayamos... Eso es algo que no he querido comentar, o sea, para no generar ya siquiera más polémica, porque dentro de ese edificio se quedan unos 400 metros sin excavar sobre los que además está previsto colocar unas pasarelas. No tiene mucho sentido colocar pasarelas sobre algo que no está excavado. Yo no quisiera generar ahora más polémicas al respecto, pero sí es verdad que yo como lo percibo es falta de conocimiento y falta de interés y de dejarse asesorar pues por cómo debería, porque a todos nos gustaría, o al menos a mí me gustaría, que Mondragones fuera un proyecto ejemplar para nuestra ciudad y para el resto. Es que debería de ser, porque será el único ejemplo que tendremos de época romana, o sea, los únicos vestigios tangibles que vamos a tener, creo que de aquí a mucho tiempo. Claro. O sea, para poderlo disfrutar desde el punto de vista de admirar y de tener un elemento tangible, porque realmente lo que se tapa es que al final se termina desconociendo y solo lo conocen pues aquellos que realmente estamos metidos dentro de la dinámica de investigar, continuamente leer, si no, y es lo que ha comentado Ángel, esto es una corriente que tradicionalmente ha estado muy vinculada a los museos y me imagino que todo el mundo tendrá en mente el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, hecho por Moneo. Un museo que uno va, es espectacular, tiene una inspiración clásica y una conceptualización desde el punto de vista arquitectónico que nadie duda que sean ejemplares. El único problema es que ahí ¿qué es lo que se ha premiado? El contenedor. ¿Y qué es lo que pasa? Que va mucha gente mayoritariamente a ver ¿qué? El contenedor. Entonces, no quiero criticar esa corriente, me parece interesante, creo que se debería de llegar a un equilibrio justo. Y quizás, en este caso,
A día de hoy la balanza está desequilibrada. Digo a día de hoy porque me consta, y os vamos a poner un ejemplo y creo que lo podemos poner, como todo el mundo habrá visto en la prensa, este complejo arqueológico tenía un nombre, que era el de Villa de Mumio Níger, que era asociado a una placa epigráfica que ya estudiamos y que, bueno, tampoco voy a hablar de epigrafía estando el profesor Pastor delante, que es un nombre precioso porque nos evoca el pasado romano, pero es un nombre que no tiene nada que ver con lo que realmente se nos está vendiendo desde el punto de vista arqueológico. Dicho esto, nosotros hemos peleado para que ese nombre cambiase, porque daba la sensación que no se sabía bien cómo había surgido esa idea de poner ese nombre tan atractivo. Bueno, ese nombre surge simplemente porque en ese momento, ¿cómo se le puede llamar a esto? Pues alguien, ¿qué nombre aparece en toda esta historia de investigación? Aparece Mumius Níger, aparece Praedia en Turbanas de una otra placa, y al final pues entiendo que el arquitecto o quien sea, con buena voluntad, probablemente, pues dice, pues va a ser la villa de Mumius Níger. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, no, llevamos 12 años publicando conjuntamente Macarena y yo artículos sobre Mondragones, nunca le hemos llamado la villa de Mumius Níger. Entonces, ¿por qué al final dice de qué sirve nuestra aportación? Y además hemos hecho multitud de visitas al yacimiento con muchísima gente y hemos explicado lo que creemos que es Mondragones. Bueno, pues es esa falta de... Pero lo traigo a colación porque hemos conseguido que se modifique el nombre, claro, es decir, que esperamos, sí. Obviamente es lo de menos, pero bueno, que denota que es un proyecto que está abierto y que esperemos que con la presión que se está haciendo, pues Silvia, se reflexione. Esta señora tenía pedido perdón, que me hemos cogido aquí. Y esta señora... Solamente quería comentar que, bueno, por un lado, no hay muchos consuelos de ya, obviamente. Pero que esto lo acabo de ver en Turquía, en las cercanías de Safranbolu, el Adrianeo de Safranbolu. Ay, perdón. En el Adrianeo de Safranbolu, que está la escuela alemana trabajando, y entonces, bueno, están haciendo unas excavaciones tardorromanos, siglo IV más o menos, como la vida de los vergeles, pero están excavando y han hecho unos edificios que son brutales, o sea, no son ni siquiera edificios, son unas cubiertas para los mosaicos y tal, que primero no permiten apreciar porque están a 4 o 5 metros de altura, los mosaicos están por ahí abajo y como no te pongas con el móvil a acercarlo no los ves, pero que son unas estructuras brutales respecto a lo que se está gastando en la excavación arqueológica. Tienen un tallercito de restauración que es una chabolilla, vamos. Entonces es una cosa frecuente y yo estoy perfectamente de acuerdo con vosotros en el tema de que el contenedor no debería primar. En Piazza Armerina acaban de quitar aquellas antiguas estructuras que fueron muy polémicas en su momento, pero que finalmente cumplieron bien una función y bueno, eran, como diría Margarita, divertidas, porque eran así un poco posmodernas y tal, de cristal. Están haciendo unas cosas horrendas y otra vez están gastando un montón de dinero y las excavaciones de Piazza Armerina pues tampoco evolucionan mucho respecto a la investigación. Entonces sí es verdaderamente una pena que sigamos, digamos, planteándonos un problema en las excavaciones arqueológicas que se está planteando desde hace 50 años o 100. ¿Me van a permitir hacer un inciso antes de que le demos la palabra a Carlos? Una cosa, yo creo que el problema es el equilibrio. Yo comprendo que tiene que haber un director de la conservación. Será un arquitecto porque hay que levantar un edificio. Pero el equilibrio tiene que estar entre aquello que tú vas a poner como contenedor y el seguimiento, que no hay más duda que seguir y seguir excavando. Yo creo que hay algunos proyectos que quiero destacar, en el que ha trabajado también Ángel y Pedro Salmerón, que es el Maristán, a mí me parece un equilibrio bastante importante. Es decir, antes de continuar tengo que excavar. Y luego no puede ser el edificio nuevo, mucho más llamativo, como usted estaba hablando. Claro, lo de Moneo es que es espectacular. Pero de todas formas, al final pierde sentido el contenido del Museo de Mérida. Entonces yo creo que tiene que haber como un pequeño equilibrio. Y por suerte ya hago un pequeño comentario.
Por suerte ya se ha superado la etapa en la que no existía ciudad romana. No existía ciudad romana, y una anécdota solo quiero contar breve. Delante, en el patio del Museo Arqueológico, delante de la lápida de Sir Persio, sobre la basílica, discutía alguien en su momento conmigo que no había ciudad romana. Y yo llevé la conversación al lado de la lápida, como diciendo, pues entonces tiraremos la lápida, ¿no? Si es solo como ese comentario. Y en el sentido, yo creo que los Mondragones merecen seguir excavando, y a la vez el que los arqueólogos intervengan en la proyección, que yo comprendo que tiene que ser un arquitecto porque es un edificio el que se va a levantar, pero no, yo creo que tiene que haber más colaboración. Claramente, pero sobre todo, y el inciso que yo quería hacer, el principal enemigo de las excavaciones, el principal enemigo de la conservación del patrimonio arqueológico somos los arqueólogos. Porque nos guste o no nos guste, las excavaciones arqueológicas son un método destructivo. Es decir, en el momento en el que se hace una excavación arqueológica hay que echar mucho dinero. Y obviamente, si queremos que ese yacimiento sea visible, ahí tendría que haber habido una partida presupuestaria mayor, en este caso para la conservación y su puesta en valor. Si realmente queremos que el yacimiento sea puntero, si queremos tener, como ha comentado antes la compañera, un pipicán, que en este caso no va a ser porque va a estar cubierto y obviamente va a tener unos elementos de conservación adecuados, pero también me gusta llamar esto la atención porque en muchas ocasiones se dice cómo cuantificamos la necesidad económica de un yacimiento. Y aquí tenemos compañeros en la sala, compañeros que se dedican a la restauración. No sabemos cómo se va a comportar el yacimiento cubierto, no sabemos si va a haber mucho frío, mucha humedad, si va a haber una gotera, si va a entrar viento, es decir, no sabemos cómo se va a comportar. Es decir, cuando uno plantea una conservación y una puesta en valor, tiene que dejar un remanente para ver cómo se comporta, no solo el edificio arquitectónico, que tendrá sus goteras de aquí a X años, sino sobre todo el yacimiento en cuestión. Y ahí es donde tenemos que tener esa reflexión. Claro, fíjate, Mondragones, y algunas personas me lo han preguntado, ¿hasta dónde llega el yacimiento? Yo digo, llega hasta aquí, hasta más allá, hasta un sitio concreto, porque hicimos sondeos y sabemos hasta dónde llega. ¿Y por qué no seguís excavando? Y yo les decía, porque creo que si seguimos excavando no habrá recursos suficientes para poder conservar. Entonces, la idea que nosotros, digo nosotros porque afortunadamente, mejor o peor, lo hayamos hecho mejor o peor, hemos sido los que hemos excavado Mondragones desde el año 13, del año 2013. Y con las administraciones que nos sentábamos, en concreto con la Agencia de Vivienda, que han sido los que han tenido pulmón para poder hacer esto, cuando lo planteaba yo decía, no es que a mí me gustaría seguir excavando, digo, pero creo que es mejor no seguir excavando, porque si no después, si cuesta, va a costar, no sé lo que va a costar, hacer esa musealización de 2.500 metros cuadrados, pues si excavamos 10.000, que los podríamos excavar perfectamente, sí sabemos que no habrá dinero suficiente para musealizar eso. Entonces hemos intentado siempre plantear el asunto de Mondragones como un equilibrio entre la investigación y la futura musealización. En todo esto, en todo este proceso, que es largo, porque han sido muchísimos años, y sin embargo, todos los que estáis aquí, que sois de Granada o vivís en Granada, y si no conocéis la idiosincrasia de nuestra ciudad, es casi un éxito, ¿no? Que en 10 años hayamos sido capaces de excavar tanto la calle Primavera. Lleva 35 años y ni siquiera está excavado el yacimiento. Entonces, en el caso de Mondragones, pues se ha podido excavar, hay un proyecto arquitectónico aprobado, nos gustará más o menos, pero hay un proyecto y ¿dónde ha fallado? ¿Dónde está el problema? Falta más, hay dinero, hubiera hecho falta quizás 500.000 euros más o 600.000 euros más. Las administraciones no han sido capaces de hacer ese último esfuerzo y ha faltado esa colaboración multidisciplinar, porque ese concepto debe de ir a la realidad, no quedarse en el papel. Mire, ¿saben ustedes cuál es el yacimiento que mejor gestiona esta política? Pompeya. No, Pompeya cuando tiene dinero no excava, Pompeya cuando tiene dinero conserva. Y yo llevo desde el 2005 participando en diversos proyectos en Pompeya. ¿Saben ustedes en cuántas ocasiones he podido excavar niveles de la erupción del Vesubio? Ninguna, porque no dejan tocar esos contextos, porque consideran que ya se ha excavado mucho de esos niveles. Y hay que esperar a que la ciencia madure, se conserve lo que tiene y a partir de ahí investigar.
Imagínense cuántos equipos de investigación estamos locos por meter dinero y excavar los niveles de la erupción. Pues a día de hoy, y ven continuamente las noticias, los únicos que pueden excavar es el propio yacimiento con una financiación muy concreta, y si seguís canales tipo Discovery Channel y demás, prácticamente en streaming, ¿no? Enseñando, pero lo tengo presente y lo quiero traer a colación porque a los arqueólogos nos gusta excavar. Pero hay que hacerlo con cabeza y sobre todo teniendo en cuenta la ética a la cual nos debemos, que es legar al menos lo que nos ha llegado hasta la actualidad, no generar problemas de conservación. Y en la península ibérica tenemos muchísimos yacimientos con problemas de conservación, fundamentalmente aquellos que están centrados en la época que estudia el profesor Adroer, yacimientos que están hechos en adobe, que eso al día siguiente se han deteriorado. Por lo tanto, es importante excavar, pero es importante excavar con cabeza. Obviamente, si se va a hacer una construcción y los pilares van a romper el yacimiento, no hay duda que hay que excavarlo, pero excavar por excavar, no. Y lo está diciendo una persona que le encanta el campo y le gusta excavar, es obvio, me dedico profesionalmente a ello. Es una realidad, y la verdad es que también ha habido grandes proyectos entre arqueólogos y arquitectos que han funcionado muy bien. Y ahí tienes que hablar pues, con la sensibilidad que pueden tener unos y otros, y se han conseguido cosas muy buenas trabajando conjuntamente. Yo he tenido muy buena relación con diversos arquitectos que hemos trabajado perfectamente. Evidentemente la conservación es muy, muy importante. Yo creo que del yacimiento que estoy más tranquila de todos los que he excavado en mi vida es una iglesia antigua, una paleocristiana en Mallorca, con el Instituto Arqueológico Alemán. Ustedes vayan allí, no van a ver nada, está totalmente cubierto. Todo se puso arena, se puso tal, hasta que tenía que haber un dinero para hacer un proyecto. El proyecto no funcionó, pero antes de que llegase el proyecto y pensando en lo que sería, lo que tardaría, que aún no está, y hace muchos años, se cubrió todo con la tranquilidad de que eso va a perdurar. Y evidentemente hoy en día, con toda la cantidad de tecnologías que tenemos, desde las imágenes LIDAR, lo que está ayudando la inteligencia artificial a entenderlas, ¿qué necesidad hay de excavar según qué cosas? Por mucho que nos guste el campo, pero es que hoy en día el trabajo de arqueología es así en el campo, y menos tiene que ser porque está en los laboratorios. Es decir, con nada que saques es que empieza a hacer analíticas del tipo de tierras, del tipo de cerámica, de la producción, de los restos de animales que encuentras, y sabrás sobre el clima que había, el no sé cuántos isótopos estables. No los voy a cansar a ustedes con la cantidad, pero les puedo asegurar que lo que hoy se puede sacar de nuestro pasado haciendo casi nada de destructivo, es espectacular, y hay que cambiar la mentalidad de que puede ser muy divertido excavar. Yo me he divertido mucho. Antes de los 60 decidí que ya no excavaba más porque es un trabajo físico muy fuerte, y lo tenía claro desde los 20 que así lo haría, y así lo hice, pero sigo muy conectada con la arqueología. Estoy en una fundación privada que ayuda mucho a la arqueología en España, y cada año aprendo más de las solicitudes en las analíticas, que es hacia donde se está derivando cada vez más dinero, porque es que no hay necesidad y tenemos mucha maquinaria para decirnos, pues todo lo que pueda haber más en los Mondragones ya lo verás, haz un pequeño sondeo y aún no es necesario, no lo destapemos, porque hay suficiente trabajo para hacer lo que realmente somos arqueólogos, y no lo perdamos de vista, somos historiadores, y no puede ser que no nos mentalizamos así. Estamos creando a unas personas muy bien formadas en analizar no sé qué, no sé qué, y parece que somos recopiladores de datos. No, nuestra labor es recopilar todo tipo de datos, crear documentos, y a partir del documento empezar a hacer lo que podamos de interpretación histórica, teniendo en cuenta que también yo creo que en arqueología a veces nos equivocamos, y perdonen, pero no es lo mismo, y con muy pocas letras de diferencia, lo que es un documento de un monumento. Y no queramos tampoco musealizarlo todo, Ángel, porque hay cosas que son documentos, y a lo mejor vuelto a tapar está estupendo. Y no es lo mismo, son importantes ambos a nivel histórico, porque todos son documentos históricos, pero no siempre un documento es un monumento, y más de cara al exterior.
Yo hace muchos años tuve una exposición muy grande en Caixa Forum sobre Baleares en época romana. Lo que aprendí en mi vida, me volví a meter en diseñar una exposición, porque no soy profesional de eso. La persona que lo llevaba, yo le llevaba una cosa y me decía, Maite, es que esto la gente no lo ve. Y yo decía, ¿cómo que no ve eso? Y aprendía eso, aprendía la importancia de que a nivel de socializar, que tenemos nosotros una función muy importante en dar a conocer, porque en muchas ocasiones utilizamos dinero público para llevar a cabo todas las intervenciones y recuperar nuestro pasado. Lo primero que tenemos que tener presente es esa frase que he utilizado mucho, el futuro de nuestro pasado. Es muy, muy importante. Y dentro de ese futuro de nuestro pasado, a lo mejor es mucho mejor menos, porque siempre menos es más. Y si lo hacemos con todo tipo de intervenciones que hay hoy en día, que son extraordinarias, vamos a tener la misma información, no la misma, 100 veces más de lo que cuando yo empecé a excavar en los años 70, siendo jovencita. Y ya no digo, siendo niña, que trabajé mucho de excavaciones, con 8 o 9 años en casa, que había un arqueólogo que excavaba, Dios mío. Pero era lo que era y hemos llegado ahora por eso. Y el llegar ahora con eso nos tenemos que mentalizar en que la arqueología es otra cosa. Qué bonito además, ¿no? Cómo ha evolucionado y lo que va a evolucionar esta ciencia histórica, perdonen, pero es que soy muy pesada en eso. Mira, hay un profesor italiano que en los años 80, el profesor Carandini, que yo creo que ha hecho la mejor metáfora de lo que es una excavación arqueológica. Una excavación arqueológica es abrir un libro y arrancar las hojas. No, esto es de Pericot. Pericot. Perdona. Mucho más antiguo que Carandini. ¿Qué es lo que pasa con esas hojas? ¿Las podemos seguir leyendo? Claro que sí, pero no en el libro, fuera de su contexto. Y ahí es donde viene la problemática. Carandini tiene un artículo sobre Piazza Armerina de hace muchos años, sobre que le dijeron que estudiase los mosaicos. El artículo tiene 1 página y media, dice. ¿Para qué voy yo a volver a estudiar los mosaicos, volver a estudiar la iconografía, si no hago una excavación en condiciones? Pues ¿sabe qué le digo? Que no lo voy a hacer, y lo publica. Fantástico. Es curioso cuando Carlos, tú mencionabas el tema del trabajo que se ha hecho que hicisteis en el Maristán, ¿no? Digo que es particularmente curioso porque es muy importante el proyecto que tenéis ahora entre manos en Mondragones, porque sería el primer resto premedieval en la ciudad de Granada, pero un momentillo, en la ciudad de Granada, que podría ponerse en valor de una forma decente, porque hay algún caso. Es que se va a poner en valor. Bien. Quiero decir que hay un caso porque en la ciudad... Porque Andrés, hay otra palabra, pero se llama integración. Sí. Esto es muy importante en arquitectura y arqueología. En Granada hay un resto ibero que se puede visitar, que está teóricamente preparado para visitar y no conoce nadie, porque ni siquiera hay un cartel que indique qué es lo que puede estar viendo la persona que hay ahí. Eso da un valor añadido a la problemática que tenemos en esta ciudad a la hora de asumir esas fases premedievales respecto al patrimonio. Por eso particularmente entiendo que los Mondragones puede jugar un papel fundamental para variar. Antes Maite mencionaba el proyecto de la calle Primavera. Hay otro proyecto que es más antiguo en Granada, mucho más antiguo, que es el del Parque Lineal. Un parque que se iba a hacer hace muchísimos años entre la Puerta de Monaita y el Arco de las Pesas. Ese es un parque que se lleva soñando en la ciudad muchísimo tiempo, donde no solo hace 2 años se volvió a invertir y, como siempre, eso es un dinero tirado. Porque lo que no se puede hacer es invertir a medias. O sea, efectivamente, o tapas el yacimiento y no haces nada con él, o si lo vas a enfrentar, lo enfrentas con todas las consecuencias. ¿Vale? ¿Queréis participar en algo? ¿Queréis alguna pregunta? Ah, es el aljibe que hay en el Mirador del Tato, que seguro que lo conocéis todos para tomar una cervecita, justo al lado de la iglesia de San José. En la calle se llama calle Álamo del Marqués, esa placeta que hay. Se asoma uno y no sabe lo que es. ¿Perdón? Que se asoma uno y no sabe lo que está vaya haciendo. con alguien que le dice, mira, es que esto era un aljibe y es ibero. Efectivamente. Está viendo un agujero allí tapado. Claro, claro. Y eso es una cosa que no se ve absolutamente nada ahí. Y esa es la estandarización. Bueno, el otro caso fue la ventana que se puso en el huerto del Carlos, que acabó tapándose. Mira, también yo como arqueólogo que me dedico a esto de forma cotidiana,
quiero decir que yo he notado que en estos últimos años se está produciendo un cambio también, un mayor interés por ya el resto arqueológico, que sigue siendo un problema, para muchas personas ya no es tanto un problema. Estamos empezando a ver que se están integrando sin tanta presión, sin tanto esfuerzo y sin tanto conflicto. O sea, empieza a haber un pequeño cambio, ¿no?, en esa voluntad de integrar el patrimonio. No sé si tiene que ver con que casi todo lo que hay en esta ciudad es turismo, y un resto patrimonial en un edificio le da un cierto interés, más valor al sitio, pero eso está pasando. Y es verdad que hay otra serie de elementos que se han musealizado o que están conservados que no los conocemos. No los conocemos porque la mayor parte o están en casas privadas o, como tú dices, acaban siendo un desastre. Las cosas, como estoy de acuerdo con vosotros, o las hacemos bien o no las hacemos, porque no sé si, por ejemplo, vamos a cambiar, bueno, vamos a ir a otro momento, pero tiene que ver con la musealización. Acordaros que hace unos años aparecieron los restos de la Puerta de Virrambla, la tienda que hace esquina por la plaza, con la calle Arco de las Orejas. Bueno, que se hizo una investigación muy exhaustiva y al final lo que se ha quedado es una ventanita en la perfumería, una ventanita que para eso casi que mejor que no hubiéramos dejado nada. Y una foto. Digo, casi para eso casi que mejor que no hubieran dejado nada, ¿no?, que lo hubieran tapado. Ángel, y aquel que también creo que fuiste tú lo que descubriste en la Plaza de la Trinidad, que ahora vas a poner, sí. Que se puso precioso, y luego se ha destrozado, tapado, ¿qué se ha hecho? Sí, bueno, al final no llegó tanto, no se llegó a tapar tanto como estaba previsto, pero sí, que otro de los casos. Por eso retomo a los Mondragones. Por eso sí, efectivamente, es importante que más o menos que ese proyecto vaya hacia adelante. Yo creo que además debería tener más protagonismo en esta candidatura para Granada como capital cultural europea. Creo que debería tener más protagonismo y no lo tiene, porque además nos permite hacer esa lectura transversal de la historia de la ciudad y siendo un yacimiento que está excavado, financiado, vamos a olvidarnos de los problemas de nuestros conflictos arquitectos, arqueólogos, pero que tiene esa capacidad de que en el 2027 probablemente esté a disposición del público, pues entiendo que debería tener un papel más importante, porque además la gente en Granada, los que estáis aquí, pero hay mucha gente que está aquí, quiere saber de los Mondragones. La gente tiene ganas de conocer el sitio y no lo estamos sabiendo tampoco aprovechar. Y si se conoce, si no conoces, no aprecias. Entonces es muy importante en ese caso. Y yo he sido muy defensora de la integración. Quiero decir que si una pared hace 1000 años que es pared, que siga siendo pared y la tengas en casa, y aunque tenga 2000, es decir, en Tarragona, te vas allí al restaurante de las Bóvedas y comes allí, sabes que el suelo, las paredes es todo de época romana, del circo, y la mesa está encima, y no le hace ningún daño, y lo sabes. Yo creo que la integración es muy importante. Yo, al poco de entrar en la Academia de Bellas Artes, organizamos 2 o 3 años unos ciclos con arquitectos especialmente, Víctor Pérez Escolano es uno de los que vino, Pedro Salmerón, sobre la integración de los bienes. Es decir, si tú le das un valor a estas fotografías que tenemos aquí, que las veo aquí, o que te estás comprando un cuadro, sea de arte contemporáneo o sea actual, démosle también valor a la pared que tienes detrás y démosle uso, y no lo pongamos con un cristal delante, no, es pared, que siga siendo pared, es suelo, que siga siendo suelo, y si no le damos vida, lo matamos. Yo que he estado en la comisión en la Consejería de Cultura de la Comisión de Patrimonio, eso, yo me negaba siempre a los cristales, los odio. Primero porque la humedad, luego pasas por encima y sé de eso. O mejor tapado, o intégralo, pero no hagamos según qué cosas porque no tiene necesidad. Y yo creo que salvaríamos mucho más. La gente no diría esto es un problema, porque la palabra arqueología va asociada en urbanismo y en ciudad a problema. Tenemos que dar la solución a que esto no es un problema. Tenemos que querer nuestro pasado, tenemos que pensar en el futuro de nuestro pasado, y dándole vida es lo mejor. Sin ninguna duda, hay que pensar un poco, cuando visitamos un museo arqueológico,
donde nos encontramos las piezas aisladas totalmente de cualquier tipo de contexto y las hemos reconvertido en piezas de arte, cuando en realidad no son piezas de arte, son objetos que de una forma u otra se utilizaban. Le estamos detrayendo parte de su propia historia y en ese sentido lo que dice Maite es particularmente cierto. O reavivamos el patrimonio, haciéndolo parte integrante real de la ciudad, no espejo, no urnas aislantes, integrarlo completamente, porque si no lo vivimos, eso lo estamos haciendo mucho en arqueología últimamente. Y de las casas, y en el mundo privado también, en las casas, no paremos una obra porque tiene no sé qué, pues que el arquitecto, que tiene suficiente capacidad, si tenga que cambiar un poco el proyecto, que lo cambie, pero que esa pared, que lo integre y entonces tendrá un cuadro, si se lo puede comprar de, yo qué sé, de la Louis Bourgeois, por decir, pero bueno, tendrá que pagar un par de millones, pero que lo tenga junto con la pared, que la está utilizando, que sigue siendo pared. Y si no llegamos a esto, y desde la arqueología creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo ya estoy jubilada y suelo aprovechar aquí ya que estoy, pero no, es muy importante. Yo siempre he pensado que la integración, darle vida, no solo en lo público, en lo privado. Y entonces el privado que hace una inversión con toda la ilusión de hacerse la casa, de hacerse no sé qué, que no lo vea como un problema, sino como algo que enriquece la casa y que le da más valor. Sí, como digo, ya eso va cambiando, pero claro, también va un poco también, hay que también facilitar las cosas. Claro, en la administración. En la administración, porque conocemos algún caso concreto de una excavación importante en la que, bueno, ya hemos abierto mucho el foco, ¿no? Estamos hablando de patrimonio, ¿no? En el que se excavan unos restos muy interesantes del siglo XI con la voluntad de musealizarlo y al final por la burocracia, el PEP, el Albaicín, el ayuntamiento han acabado enterrados. Bueno, pues ya está. Quizás hay que hacerlo así. Te pido que haga un texto cortito en el que expliques lo que es el aljibe ibérico in situ, porque te digo que se lo da a la Fundación Albaicín y en algún momento te dirán, más vale tarde que nunca, y lo pondrán. Vale. Sí, porque verdad es un poco cansino cada vez que estoy allí, porque hago visitas por el Albaicín, explicar con todo lujo de detalle, eso es un poco complicado. Os voy a pedir, porque estamos ya terminando, vamos a cerrar también el turno de palabra por parte del público, pero sí os voy a pedir una brevísima intervención que, digamos, le dé colofón a este encuentro. Ángel. Bueno, pues yo creo que es muy importante, es interesante, ¿no? Todas las personas que hemos reunido aquí para hablar de Granada, de la Granada romana, de arqueología. Hablar de arqueología en positivo, no como algo negativo. Y sobre todo ser conscientes de que ese pasado existe, que es cada vez más visible y sobre todo hay que seguir apoyando la investigación y es muy importante que sigamos colaborando, como lo estamos haciendo los profesionales y el mundo académico. Creo que es el salto cualitativo más importante que se ha dado en la arqueología en los últimos 10-15 años, porque ha generado de verdad conocimiento histórico. Nosotros excavamos, pero si no tenemos vuestra ayuda, difícilmente a veces seremos capaces de investigar y de llegar a los foros científicos donde esos resultados se den a conocer. Por eso termino con Mondragones, de la mano sobre todo de Macarena. Mondragones es un yacimiento conocido a nivel nacional y bien conocido gracias a esa colaboración tan fructífera y que me gustaría que no fuera solamente la nuestra, sino que se extendiera al resto de mis compañeros que se dedican a la arqueología, que no olviden que son investigadores, que hagan ese esfuerzo. Muchísimas gracias, Ángel. Maca. Bueno, pues yo creo que es altamente gratificante que estemos hoy aquí y que obviamente tengamos específicamente un debate sobre la arqueología en época romana en Granada, y creo que esa visión que yo tuve cuando llegué allá por el año 2017, en el que no terminaba de apreciar la Granada romana, al menos en la entidad urbana de Granada, pues ahora claramente ha cambiado y creo que Mondragones será el lugar idóneo. Un lugar que ya pues recibe conciertos, recibe visitas, bueno, y que tiene, nos guste más o menos el proyecto, pues un proyecto que ya es una realidad y que esperamos que a finales del próximo año pues ya se pueda visitar, con mayor o menor extensión y con un nombre quizás menos romano, menos atractivo, pero que acorde a la realidad y a la investigación que hemos desarrollado.
Maite. Nada, no, yo creo que ya lo he dicho varias veces, creo que es muy importante el futuro de nuestro pasado. Y si no respetamos el pasado, mal vamos hacia el futuro. Y en ese caso, las ciudades se suman con todos los periodos que vamos sumando. Si somos lo que somos por el pasado. Estamos hablando en castellano, que nos viene desde muy antiguo. Y respetar el pasado y darle futuro. Y la Granada romana, que es a la que estamos hablando, pues tiene mucho futuro si se la respeta. Muchas gracias. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por estar aquí con nosotros, por haber compartido este rato. Esperamos, y creo que hablo en nombre de los cuatro, que os haya sido fructífero, que lo hayáis entretenido, pero que también, de alguna forma, creo que lo hemos buscado un poco todo, hayamos carcomido algo en vuestros cerebros para que la próxima vez que vais a votar, votéis y exijáis que esta ciudad cambie, que esta ciudad sea una ciudad realmente nueva, sea una ciudad vivible y volvamos a conseguir a tener una Granada que creo que es la que todos nos merecemos. Además, por supuesto, una vez más dar las gracias a la Fundación, a la figura sobre todo de Íñigo, pero además yo creo que el entorno no podía ser más sugerente. Más clásico imposible. Y daros las gracias a vosotros tres por estar aquí conmigo y compartir este momento. Muchas gracias, buenos días.